Alumnos, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Ya saben que estamos en el segundo trimestre. No se olviden de hacer su carátula, cuyo valor del mes es honestidad. Si es que alumnos, como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades y luego enviarla para yo poder revisarlo. Sobre todo, quiero responsabilidad de parte de ustedes. Así que alumnos, hay que trabajar en el bien de todos. Muy bien, aquí les estoy mostrando unos dibujos, ¿no? Para que ustedes puedan visualizarlo y a ver si así tienen una idea qué tema vamos a tratar hoy día. Muy bien, vamos a tratar el tema del virreinato del Perú o en América, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ustedes saben que los españoles conquistaron nuestro territorio por intermedio de Francisco Pizarro en el año 1532. Después ellos se hicieron únicos dueños de esta nación. Nos empezaron a colonizar. Para poder el rey tener una buena administración, se forman los virreinatos. Bien, el virreinato en el Perú. Dice que fue un sistema político absoluto. ¿Por quién absoluto? Por los españoles, por los que nos conquistaron a nosotros. Como por ejemplo Francisco Pizarro, que nos conquistó, ¿cierto? Su poder era absoluto ante los indígenas, ¿ya? Impuesta por los españoles, desarrolladas en una sociedad jerarquizada y un sistema económico mercantil. Quiere decir jerarquizada, quiere decir por clases sociales, ¿ya? La máxima autoridad, vamos a decir que era Francisco Pizarro, luego seguían los encomenderos y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para formar el virreinato del Perú se crearon unas nuevas leyes indias en el año 1542, ¿ya? Muy bien. El rey Carlos I promulgó las leyes que reformaban las leyes indias y creaban virreinatos con el fin de gobernar América. Con estas leyes se lidiaron problemas con las encomiendas, las cuales fueron objeto de abusos por parte de los españoles hacia los indígenas. Estas leyes fueron la ley que prohibieron la esclavitud de los indios, la ley que determinaron la supresión de las encomiendas, la ley que despojaron de sus repartimientos de indios a todos los oficiales públicos y a las congregaciones religiosas. Estas legislaciones reconocieron a los indígenas un estado de hombres libres, pero solo si trabajaban para los españoles y recibían la evangelización. Entonces, con estas leyes que dio este señor Carlos I, muchos no estaban de acuerdo acá en el Perú o acá en nuevas colonias en América, ¿ya? Entonces se enfrentaron unos a otros entre españoles, ¿ya? Los primeros virreyes que llegaron al Perú fue el virrey Blasco Núñez de Vela, fue el primer virrey que se estableció, ¿ya? Este virrey del Perú se creó el 20 de noviembre de 1542 en Barcelona, España. Primera misión fue hacer cumplir las leyes nuevas. Estas leyes que hemos dicho anteriormente eran la misión de Blasco Núñez de Vela para poder desarrollarse como nuevo virrey aquí en América. El virreinato enfrentó la rebelión de Gonzalo Pizarro, pero fue capturado y decapitado tras la batalla de Iñaquito, que queda en Ecuador, en el año 1546. Chicos, entonces Gonzalo Pizarro no estaba de acuerdo con estas leyes y entonces se enfrentó con el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. La inestabilidad política y social.
Con la imposición del virreinato en la colonia, los virreyes enfrentaron la guerra con los encomenderos, que duró hasta el siglo XVI. Por otra parte, la resistencia de los incas en Vilcabamba, que finalizó en 1572. ¿Quiénes eran los encomenderos? Por ejemplo, un español tenía a su cargo 100 indígenas. Este señor era encomendado a esas 100 personas de indígenas, que tenía a su cargo para que esas 100 personas trabajen para él y para los españoles, ¿sí? Para el rey. ¿Ya? Al mismo tiempo, la población indígena disminuyó debido a las epidemias y el desplazamiento. A pesar de la disminución, se evidenció una mestización en la sociedad. Quiere decir que cambio de razas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un español con una indígena, ¿no? Entonces, los hijos ya eran mestizos. Seguimos. Toledo y la consolidación del virreinato del Perú. Francisco Álvarez de Toledo fue el quinto virrey del Perú. Se le consideró el organizador del virreinato, gobernando durante 17 años. Aquí vemos al virrey Toledo. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo en su gobierno Toledo durante 17 años? Impulsó la reducción de indios, las cuales eran pueblos alejados, gobernados por los curacas, a través de un cabildo de indios. A la vez, las reducciones de organizaron en repartimientos en corregimientos bajo la autoridad de un corregidor. Bien, quiere decir que estos señores, por ejemplo, vamos a la ciudad de Ica. Entonces la ciudad de Ica tenía que tener un curaca. Este curaca estaba en el cabildo, que hoy día lo conocemos como alcaldía, ¿sí? Ahí donde están los alcaldes, ahí está, ¿no es cierto? Entonces desde ahí empezaban a gobernar estos grupos de personas. Vamos a Huancayo, otro grupo. Vamos a San Juan de Lurigancho, es otro grupo, otro comicio concejal, ¿no es cierto? Tiene su consejo con su alcalde y entonces empiezan a gobernar cierto grupo, ciertos sectores, ¿no? Muy bien. Impuso entre los indígenas la mita minera, ¿sí? En trabajo forzado, ¿ya? ¿Qué personas iban a este trabajo forzado? ¿Ya? Reglamento de la administración local a través de ordenanzas como los impuestos, comercio, minería, etc. ¿Qué pasaba? Que el indígena tenía que pagar el impuesto. Aparte que trabajaba, tenía que pagar los impuestos. El comercio que se desarrolló entre Perú y España, ¿sí? La minería que era explotada, ¿sí? Por los españoles, pero eran trabajadas por los indígenas. Promulgó la ordenanza del Perú. El virrey era la máxima autoridad en la colonia, ¿sí? Muy bien. Fundó la Casa de la Moneda e impulsó la minería, realizó obras públicas, como por ejemplo acá tenemos agua, desagüe, de todo eso, ¿no es cierto? Pistas, etc. Ordenó investigar acerca de la historia de los incas, trajo encargado a Polo de Ondegardo y Pedro Sarmiento, quienes ellos se encargaron de investigar cómo fue el inicio del Inca aquí en el Perú. Instalando en Lima el Tribunal de la Santa Inquisición. Muy bien, ¿conocen el Congreso? Sí, al costado está la Santa Inquisición. Pues bueno, ¿a qué se le llama Santa Inquisición? Muy bien, aquellas personas que se rebelaban contra los trabajos que daba el español, entonces ahí eran castigados duramente, hasta incluso la muerte. ¿Ya joven? El virreinato en América. Las primeras instituciones que se desarrollaron en América o España, ¿ya? Primeras inquisiciones en España fue la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla fue creada en el año 1503, controló el comercio y la navegación con América, quiere decir de España tras el Atlántico a América, ¿sí? Entonces, eso controlaba la Casa de Contratación. ¿Qué es lo que llegaba y qué es lo que salía? ¿No es cierto?
Cuando llegaba a España, ¿qué es lo que veía? Las grandes riquezas de nuestro territorio peruano. ¿Sí? Aquí vemos la Casa de Contratación de Sevilla. El Consejo de Indias, creadas en 1524 con el fin ya de poner orden en América, acá en el Perú. Pero muchos se rebelaron, como anteriormente le estaba diciendo, ¿no? Muy bien, como el hermano de Francisco Pizarro contra el primer virrey Blasco Núñez de Velo. Aquí vemos el Consejo de Indias por grupo de españoles, ¿ya? Y luego en América vamos a ver la Real Hacienda. Se encargaba de recaudar los tributos, el pago de las obligaciones y el envío de los fondos a España. Esto ya estaba en el Perú, ¿sí? Las haciendas, por aquí estamos viendo la Real Hacienda. Aquí habían grupos de españoles que estaban con el cargo de recaudar los tributos y el pago de las obligaciones y el envío de los fondos a España. Todo lo que se recaudaba aquí en el Perú era enviado a España. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. La organización política y administrativa. Muy bien. Así estaba organizado prácticamente el virreinato del Perú desde el año 1542 a 1517, o fines del siglo XVI a inicios del siglo XVII. Así era el virreinato del Perú, ¿sí? Muy bien. Acá vemos la gobernación de Venezuela, dominios de Portugal y provincias no descubiertas todavía, ¿sí? Todo esto pertenecía al Tahuantinsuyo, ¿sí? Muy bien. Entonces, desde el año 1517 a 1821, cuando ya se establecieron prácticamente acá en el Perú los españoles, entonces empezaron a repartirse, ¿no? Y empezaron a crear los nuevos virreinatos para una mejor administración del rey Carlos, ¿no es cierto? Muy bien, estas nuevas formas de gobierno se establecieron en Hispanoamérica, Nueva España, México y el Perú. Esta organización estuvo durante el reinado de Felipe II y en el Perú el virrey Toledo, creando una estructura para la administración de sus colonias. Querían administrar mejor el territorio de acá de América del Sur, ¿no es cierto? Tenemos el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú, el virreinato del Río de la Plata. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Así ya estaba el Perú en el tiempo del virreinato. El Tahuantinsuyo, que era largo hasta Chile, ¿no es cierto? Ahora se ha reducido. ¿Por qué? Reparticiones entre españoles. Organización política América. Decíamos que era a través de la jerarquización, ¿no es cierto? Como primer punto tenemos el virrey, las audiencias, corregidores, las intendencias y los cabildos. El rey, que era la máxima autoridad dentro del virreinato y era el representante del rey de España en América y tenía que rendir cuentas al rey al finalizar su mandato. Las audiencias, que eran el Tribunal de Justicia, cuya autoridad se llamaba oidores, se encargaban de resolver asuntos legales y judiciales. En algunos casos llegaban a ejercer la ley del gobierno. ¿Ya? Aquí vamos a hablar que está en el Perú hoy en día los jueces, vamos a decir, ¿no? Corregidores. Eran instituciones bajo el mandato del corregidor, encargado de distribuir la tierra, dictar ordenanzas, decretar penas, cobrar tributaciones, expropiar e intervenir en la vida privada de los vecinos. ¿Sí? Muy bien. Eso era lo que se encargaban los corregidores, grupo de españoles o grupo de mestizos, hijos de españoles. Las intendencias reemplazaron a los corregimientos en vista de los abusos que sus funcionarios, o sea, los corregidores, cometieron, y sus funcionarios eran llamados intendentes, hacia lo mismo que era el corregidor. Vamos a decir que eran los, ¿cómo se puede decir? Las personas que trabajan en los ministerios, ¿no? Que todo llega al ministerio, entonces ve los problemas que hay en la sociedad. Los cabildos, pues, fueron municipalidades. Su máxima autoridad era el alcalde.
¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el alcalde? Velar por su pueblo, ¿no es cierto? Hacer obras públicas, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, así estaba organizado políticamente en América los españoles. Las audiencias que ya hemos dicho, ¿no? Que eran como especie de justicia, la Corte Superior de Justicia, vamos a decir, ¿no? Estaban en todo América. Por ejemplo, tenemos la audiencia de Lima, la audiencia de Panamá, la audiencia de Santa Fe de Bogotá, la audiencia de La Plata de los Charcas, la audiencia de Quito, de Chile, y así se establecieron diferentes audiencias, ¿ya? 9 audiencias hubo en América. Los cabildos eran como los gobiernos municipales, que le decía, fundada por Francisco Pizarro. San Miguel de Piura, Jauja, Cusco, Lima, 18 de enero de 1535, Trujillo, Chachapoya, Huamanga, Huánuco y Arequipa. Eso eran los cabildos que fundó Francisco Pizarro. ¿Y qué eran los cabildos? Especie de gobierno, de alcaldía, ¿no es cierto? Y las autoridades indígenas, pues tenemos pues los curacas y los barayó. Los curacas, autoridad andina, fue el jefe del ayo. Recordarán el ayo, ¿no? Es familia, ¿no es cierto? Muy bien, grupo de familia. Entonces esta persona que lo cuidaba era el curaca, llamado cacique por los españoles en el Tahuantinsuyo, y rendían cuentas al Apunchic. En el virreinato rendían cuenta al corregidor, ¿sí? Muy bien. El barayó, autoridad civil encargada del gobierno administrativo del pueblo, a similitud de los alcaldes, velaban por el correcto desenvolvimiento del pueblo. Bien, chicos, estas eran las dos autoridades del América tipo Inca. Muy bien, acá les estoy dejando las actividades. Ya van a hacer el libro, los dibujos, no se olviden. Ya, jóvenes, eso es todo. Cuídense, nos estamos viendo pronto.